Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Amados, vamos a indagar un poquito en esta segunda aliyah, en esta segunda porción de la Parashá Kadoshim, esta Parashá que se encuentra en el libro de Vaikra, Levítico 19:1 hasta el 20:27, ¿verdad? Y la porción que vamos a indagar es en el mismo Sefer, en el mismo libro, 19:15 al 22, ¿verdad? Kadoshim, apartados, ¿verdad? Esto es el significado de esta porción, apartados. Prácticamente estos mandamientos, estos hukim, son para ser apartados, ser alguien diferente. Son muy, ¿verdad?, de alto nivel. Son hukim, son mandamientos de muy alto nivel. Algo que te va a apartar, que te va a hacer diferente, amados. Entonces vamos a entrar en materia para no tardarnos tanto. Y vamos a leer. No harás iniquidad al juzgar, no irrespetarás al pobre y no darás honor delante del grande, sino que con tzedakah, con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia. Bueno, dice, este texto nos está hablando no está hablando a cualquier ciudadano en Israel, sino a los jueces. El ciudadano no tiene el derecho de juzgar a su prójimo, ¿verdad? Nosotros no tenemos derecho de juzgar. ¿Sí? Entonces dice aquí, como está en el libro de Matitillahu, Mateo 7:1 al 6, dice así: no juzgaréis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medáis se os medirá. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, o la paja, como están unas traducciones, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga en tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, o sea, lo apartado, lo kadosh, a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen, las pisen con sus patas y se volváis volviéndose os despedacen, ¿verdad? Esta porción, ¿verdad? Esta parte del Brit Hadashah nos explica, ¿verdad?, que primero tenemos que sacar la viga que tenemos en nuestro ojo para poder sacar la de los demás, ¿verdad? Y no estar juzgando, ¿verdad? No estar juzgando antes de tiempo, porque nos puede caer, ¿verdad? Nos puede caer a nosotros. Estamos juzgando algo cuando no sabemos todavía que también nosotros estamos cayendo en desgracia, ¿verdad? Prácticamente esto se está viendo mucho en el movimiento, ¿verdad? En el movimiento que está levantando nuestro maestro, nuestro rabí, ¿verdad? De que es prácticamente es algo, ¿verdad?, que no viene de los hombres. Sabemos que esto se está levantando porque el Padre lo está haciendo, ¿verdad? Y se está viendo mucho. Hay personas que me entran a los estudios y hablan sin conocimiento de causa. A veces empiezan a juzgar cuando todavía ni siquiera ven la exposición o el estudio que se está dando. Lo acabamos de ver en esta semana,
en esta semana con el Moré Rico Cortés estaba dando un estudio muy muy bueno sobre los varones que vienen a la Torah también, precisamente algo, ¿verdad? También, y empiezan a querer practicar Torah, pero lo primero que se les viene a la mente es agarrar o tener dos mujeres, ¿no? ¿Verdad? Porque dicen que la Torah no lo prohíbe, pero tampoco lo ordena, tampoco es un mandamiento. Y lo que estaba explicando el Moré, que no está permitido, porque no está permitido todavía. En los países en que vivimos, no es permitido. Y es lo que yo les he venido diciendo también de muchas, prácticamente de nuestros hermanos, ¿verdad? De nuestros hermanos judíos, que se van, hacen sus congregaciones, sabemos que hacen pueblos, hacen comunidades y empiezan a querer practicar el mandamiento de casarse con las mujeres muy jovencitas, que prácticamente en muchos países es abuso grave. Entonces no puedes practicar ciertas cosas en los países donde está prohibido, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que el Moré estaba explicando cuando entró un varón y empieza a decirle, ahora sí, dice, ahora sí, Rico, dice, ya ahora, dice, todos van a querer agarrar dos mujeres por tu explicación que tú estás dando. Prácticamente empezó a juzgar antes de tiempo el varón, o miren, ni antes de tiempo, porque él ya estaba dando su explicación, él estaba diciendo que no es permitido, que no se puede, que es más, estaba diciendo, dice, si no pueden con una y quieren tener dos. Entonces, y esto se está viendo mucho. A mí me tocó al principio, cuando empecé yo a hacer exposiciones también, que me empezaron a juzgar por el nombre de Yeshua, que esto se vio al principio, se hizo como epidemia. Todo el mundo empezó a juzgar, que no se dice Yeshua, que se dice Yeshua, que se dice Yeshua, no, que se dice Yeshua, no, que esto y el otro, y daban sus explicaciones y se peleaban. Es tremendo esto, es tremendo, ¿no? Miren, el movimiento es grande y todos estamos en el movimiento, todos los que estamos empezando a estudiar Torah y que creemos en el Mashiach, Yeshua, estamos en la misma congregación, somos los mismos y estamos, algunos van de aquí para allá. Digo, yo no estoy en contra de que anden en un canal y vayan a otro. No estoy en contra, porque ya me di cuenta que todos estamos en los mismos canales. Todos. Y no podemos estar en todos, obviamente, ¿verdad? Pero yo los he visto que van aquí y van allá. Y está bien, porque lo que queremos es aprender. Solo tomen lo bueno y desechen lo malo. Y no juzguen. No juzguen, porque al último resulta que aquel tenía razón. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? El meollo del asunto es ese, ¿verdad? Entonces hay que ser justos, ¿verdad? Y bueno, después de dar esta explicación extensa, que no, por más que uno no se quiere tardar, tiene uno que hablarle, ¿verdad? Miren, dice, el texto de Levítico 19:15 nos enseña que la Torá fue escrita en primer lugar para los jueces de Israel. Un juez no puede favorecer a un pobre por la compasión si ha cometido un delito. El Estado social no puede cambiar la justicia. De la misma manera, está prohibido para un juez honrar a un hombre que es grande, en el sentido de que es rico o como se ve. Si él cambia su conducta o su sentencia ante un rico por el hecho de que tiene dinero o porque pudiera tener el poder para hacerle daño, es un juez perverso.
esa actitud también está prohibida entre los ciudadanos, ¿verdad? Si honramos a una persona rica solamente por su estado económico y no damos el mismo honor al que es pobre, cometemos un grave pecado. Hacemos excepción de personas, como está, ¿verdad?, en el libro de Santiago. En el libro de Santiago 2, 1 al 9 dice así: Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en vuestro glorioso Señor Yahshua. Perdón, dice, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Yahshua con una actitud de favorecimiento o de favoritismo, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropas lujosas, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, decís, tú ciertamente aquí en un buen lugar, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estás allí de pie, o estate aquí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Elohim a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la Torá real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la Torá como transgresores, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, lo que se ve en el mundo, ¿no? Se ve en el mundo cuando se dice por ahí, dice, no entiendo cómo, dice, un pobre defiende al rico que lo oprime. Híjole, esto es totalmente, ¿verdad? La otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Y aquí ya entra la injusticia total, ¿no? La injusticia total es que la justicia debe de ser pareja. Sí, les voy a platicar una experiencia, algo que me platicó un amigo mío hace como 25 años, que era policía estatal de allá del Estado de México. Dice, agarraron a un político ebrio manejando y pues los amenazaba, ¿verdad? Los estaba amenazando que van a perder su trabajo, esto y el otro, y esto y el otro, y esto y aquello. Bueno, entonces dice mi amigo que le decía, ¿cuándo has visto a alguien que pierda su trabajo por hacer su trabajo? ¿Verdad? Y es allí donde entra la justicia. La justicia tiene que ser pareja, ¿no? Y sí, ya al último se disculpó y esto y el otro y esto y el otro. Bueno, me platicó, ¿verdad? Pero miren que no todo el tiempo es así, ¿no? No todo el tiempo es así y no todo el tiempo fue así. Recordemos que a veces el rico quiere pagar hasta la vida de un pobre, ¿verdad?, que ha matado. Entonces, esto pues está en el mundo, ¿verdad? En el mundo así es, así es el sistema, los sistemas que el enemigo ha promulgado, ¿verdad?
y ya profanado, porque prácticamente a veces se usa la escritura, ¿verdad? Y dice, dirás la verdad y solamente la verdad, y te hacen jurar con una Biblia, pero ellos mienten. Entonces, esto, ¿verdad? Más para tomar en cuenta de que no siempre la justicia es justa, ¿verdad? Pero ahora que venimos en la Torá, nosotros debemos ser justos y no juzgar antes de saber, ¿verdad? Que se ha dictaminado un justo juicio conforme a la Torá. Conforme a la Torá, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado, no hay que alzar pleito en Shabbat. Me acuerdo que también se me condenó en una ocasión en Shabbat, se me vino por el nombre de nuestro rabí, se me vino a acusar, ¿verdad? En Shabbat, miren, imagínense, en Shabbat, ¿verdad? Prácticamente como lo acusaban a él, a nuestro Adón. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, hay que tener cuidado. Vamos a pasar, para no tardarnos mucho, vamos a brincarnos un poquito más, ¿verdad? Y al 16, vamos a pasar al pasuk 16, dice: no vayáis chismeando entre tu pueblo, no te quedes quietos sobre la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh. ¿Verdad? No chismear, pero dice no te quedes quieto, ¿verdad? Dice no te quedes quieto sobre la sangre de tu prójimo. A ver, vamos a indagar poquito en esto. Vamos a ver, dice, el chismoso es el que escucha un mal informe de otro y lo pasa a un tercero y luego se dirige al que fue calumniado y le revela lo que se dijo de él. Aunque sea cierto lo que se ha transmitido, se considera como chisme. En hebreo, regilut, y está prohibido por la Torá. ¿Sí? No puede uno estar, y fíjate que fulano esto, y fíjate que él dijo esto de ti, y esto y el otro, y eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? No puedes uno estar chismeando y andar amarrando navajas, ¿verdad? Porque al último hasta va a salir uno raspado, ¿sí? Hay que detener la lengua, hay que estar mejor, miren, calladitos se ve uno más bonito, y hay que empezar, ¿verdad? A retener, empezar a aprender a retener la lengua y, ¿verdad? A abrir la boca cuando es necesario, ¿verdad? En el momento justo. Este pasuk nos da esas dos advertencias, esos dos consejos, ¿verdad? Primero, no estar chismeando, aprender a retener la lengua. Y segundo, a tener que abrir la boca cuando es necesario. ¿Verdad? Y vamos a ver el segundo, dice así. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como quedarse quieto es amar, que significa estar de pie. Estar quieto, entonces, el sentido de esta oración es que no se puede quedar uno quieto ante el peligro de muerte de un ser humano, ya sea del pueblo o no del pueblo. Si uno tiene la posibilidad de salvarle la vida, de salvar la vida humana, es tan valiosa que está permitido quebrantar casi todos los demás mandamientos para salvar una sola alma. Sin embargo, en el caso de que su propia vida esté en peligro, no hay obligación para ayudar al otro. Sí, o sea, cuando hay que testificar, Ahí es donde no se puede quedar uno quieto, amados. ¿Sí? No se puede quedar uno quieto. Testifica uno
con la verdad, ¿eh? No podemos ir a testificar en favor por un familiar con mentiras. Porque a mí ya me ha pasado y obviamente tuve que decir la verdad, ¿verdad? Tuve que decir la verdad. El abogado pues, esperaba yo que dijera algo diferente. Le digo, no, pues yo esto fue lo que vi y esto es, ¿verdad? Imagínense estar en un juzgado, hablar mentiras o en lo que sea, ¿verdad? Imagínense que ya sea un encarcelamiento, lo que sea, eso va a quedar en tu conciencia y nunca te va a dejar en paz. Lo vas a traer cargando toda tu vida. Y eso por un lado. Ahora que conocemos Torah, peor es la condenación, peor. ¿Verdad? Entonces está prohibido quedarse callado ante una injusticia. Ante una injusticia. Amén. Así es que pasemos al segundo pasuk. Al tercero, perdón. No odies a tu hermano en tu corazón, sino reprende a tu prójimo, para que no cargues pecado por causa de él. Ay, ay, ay. Miren cómo es la Torah, cómo es Elohim, ¿no? Está dando mandamientos y luego está dando, parece ser que son como contramandamientos, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, el odio en secreto será prohibido. ¿Sí? El odio en secreto está prohibido. Hay personas que no nos caen mal, que nos caen mal sin que haya una razón lógica que explique por qué. Simplemente no nos gustan. En esos casos es importante no dejar lugar a ese sentimiento engañoso del corazón, sino tomar una decisión de amar al prójimo a pesar de que no nos caiga bien. Con estas personas, Hashem nos está poniendo a prueba para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos favorables hacia el prójimo. El amor no es simplemente una emoción, es una decisión de ser benévolo con el prójimo, incluso sin que me dé algo beneficioso a cambio. ¿Ya? Esto prácticamente es, ¿verdad? Esto es así, hermano. Y fíjense que muchas veces esto es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, lo que nos pasaba en el mundo, ahora tenemos este don de Ruach HaKodesh y llamamos a todas las personas por igual, aunque sabemos que están, ¿verdad? La gente en el mundo pues está mal, ¿verdad? Pero no podemos dejar de amarlas por el simple hecho de que ellos no están guardando los mandamientos o por el simple hecho de que no piensan como nosotros. Son nuestro prójimo que está perdido, ¿verdad? Y entonces tenemos que amarlos, ¿verdad? Amarlos como a nosotros mismos y tener pues este sentimiento, ¿verdad? Que pues a veces ¿cómo les dirá? Nos da sentimiento, ¿verdad? De ver cómo la gente está prácticamente ensordecida, ¿verdad? Espiritualmente no escucha. Y eso a veces nos da un sentimiento, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que odiar a las personas o que nos caigan mal, ¿verdad? Porque, miren, como les decía, hay a veces que juzgamos también ¿verdad? Sin conocer a la persona. Y ese me cae mal porque, no sé, me da mala espina esto y el otro. Y luego, por alguna razón, llegamos a platicar con esas personas y son personas muy buenas. Son personas benevolentes y son personas a veces que están dispuestas a escucharte, pero a ti ya en tu corazón te caía muy mal la persona y al último terminan siendo personas benevolentes. Por eso no hay que ser así. Dice el segundo, el mandamiento de reprender al prójimo es uno de los más difíciles. Híjole, ¿verdad? Más difíciles. A ver, vamos a indagar en este.
A nadie nos gusta reprender ni ser reprendido. La carne dentro de nosotros es muy orgullosa y no acepta una corrección, especialmente si viene de uno que es semejante o inferior a nosotros. Sin embargo, es importante tomar en serio este mandamiento para vigilar sobre el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Una persona madura y espiritual aprecia una reprensión dada en su justo momento, porque sabe que puede equivocarse fácilmente aunque sea madura. Por eso, el apreciar la corrección para poder mejorar su conducta y evitar errores que causan daño al hombre de Hashem, asimismo al prójimo. Asimismo al prójimo, ¿verdad? Esto es importantísimo. Importantísimo a nosotros. Nosotros por eso traemos nuestros tzitziyot. Por eso estamos constantemente en la Torá, ¿verdad? Pero no estamos exentos de caer y de tropezar, ¿verdad? Pero muchas veces, miren, Elohim nos manda un mensaje con alguien para no tropezar. Y ya si no escuchamos el mensaje, bueno, ¿verdad? Ya si no escuchamos el mensaje, ya, eso es grave, ¿verdad? Pero prácticamente eso sucede mucho con nosotros, con los que ya estamos en Torah, ¿verdad? Pero a veces hay reprensiones y tenemos que tener el oído espiritual abierto totalmente todo el tiempo para poder entender y poder discernir el reprendimiento que viene de arriba. ¿Sabes qué? No hagas esto. Dicen los jajamín, los sabios, ¿verdad? Que cuando ya se decidió hacer el mal, un aj, ¿verdad? Un aj que está en Torah, que se vaya lejos, ¿verdad? Y en el camino va a ir meditando, va a ir cuestionándose si va a hacer el bien o qué consecuencias, todo eso. Y en el camino, por eso dicen que se vaya lejos, porque en el transcurso del camino va a ir pensando y meditando y reflexionando. Y ya a veces si le ocurre mirar sus tzitziyot, se va a acordar de los mandamientos y en el camino tal vez se arrepienta de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces ese es un consejo para los tzadikim, ¿verdad? Para los kadoshim, para los apartados. Prácticamente hacer, ¿verdad? Teshuvah, hacer arrepentimiento y evitar la caída, ¿sí? Porque no podemos estar pecando en demasía. A ver, dice, hay algunas indicaciones generales que nos ayudan a cumplir este mandamiento correctamente, ¿sí? Hay unos indicativos. A ver, vamos a leerlos. Dice, el que ve a otro quebrantando una norma directa de la Torá debe corregirlo, aun cuando sepa que el otro no acepte la reprensión, ¿verdad? A veces tenemos que ser muy sutiles con las personas, ¿verdad? Del mundo. Lo podemos hacer, pero son personas del mundo. Tenemos que ser sutiles, ¿verdad? Y con una que ya está en Torah, tenemos que ser directos, ¿sí? Tenemos que ser directos. A ver, si el pecado cometido por otro no es una prohibición directa de la Torah, y el que lo ve está seguro de que no va a aceptar la reprensión, no debe corregirlo, ¿verdad? No debe corregirlo. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? La dureza de nuestros corazones la tenemos desde siempre. A ver, el 3 dice, si la persona que ve al otro cometer una falta no sabe si el otro le va a hacer caso o no, debe reprenderlo, incluso si comete una falta que no
sea contra una ley directa de la Torá. 4. Dice, el mandamiento de reprender a otro solo se aplica cuando el otro es una persona que desea cumplir la Torá. No se aplica sobre un malvado o sobre uno que desprecia abiertamente la Torá. Sí, eso está en Proverbios 9:8. Por eso les digo, hay que ser sutil con los del mundo, pero directos con los que guardan Torá. ¿Sí? A mí me tocó ser sutil con alguien del mundo, ¿verdad? Le dije sutilmente que lo que estaba haciendo estaba mal, pero miren, no me hizo caso, y ahorita esa persona tiene una vida patas para arriba, pero patas para arriba. Lo que yo le estoy diciendo se queda corto con lo que yo estoy testificando. Sí, bueno, es algo tremendo lo que pasó en su vida. En su vida están pasando algo tremendo, ¿verdad? Dice, el quinto dice, si el Beit Din, la Suprema Corte, está en condiciones para castigar al que infringe una prohibición, está obligado a hacerlo. ¿Sí? Si hay una congregación, estamos obligados a decirle ¿verdad? Al roé, al moré, ¿sabe qué? Fulano está mal, está haciendo esto. Es una obligación, amados. Eso es una obligación cuando se tiene una comunidad. ¿Sí? Y dice el 6, el que esté obligado a corregir a otro debe hacerlo hasta que el transgresor esté a punto de insultarlo o golpearlo. Ahí está. ¿Sí? O sea, tenemos esa obligación. Y aquí nos manda a 1 de Samuel 20, 32, 33. Y yo creo que está hablando de Saúl y Samuel. Si mal no recuerdo. Deberíamos ir para allá, pero no quiero tardarme más. Dice, y no portarás pecado a causa de él. ¿Sí? O sea, quedarse callado es ser cómplice de la iniquidad de aquel. Así es que es un candado prácticamente, no podemos callarnos ante una transgresión de ese modo porque contamina el pecado. Recuerden que el pecado puede contaminar a toda la congregación. Este texto nos enseña varias cosas. Primero, si reprendes a tu prójimo, no pecas. Segundo, si no reprendes a tu prójimo, llevarás pecado por causa de él, ¿verdad? Así es que, miren, en el libro de Yehezkel 3, 18, 19 dice así, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano, porque no lo advertiste, ¿verdad? Como aquí dice, pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma, tu vida, ¿verdad? Entonces esto es importante saberlo. Esto es importante, ¿sí? Esto es prácticamente lo que es una atalaya, ¿no? Lo que es una atalaya. Entonces esto es lo que estamos avisando, ¿verdad? Que es necesario volver a los mandamientos. Y si no se arrepienten, bueno, se les dice, ¿verdad? Se les dice, porque muchos preguntan, ¿dónde está ese mandamiento? ¿A poco la Biblia dice esto? Tú ya le dices, ya el impío, si no quiere arrepentirse, él ya va a llevar su pecado, pero tú ya le dijiste, ¿verdad? Esto prácticamente es lo que
¿verdad? Una tarea de muchos de nosotros que hemos estado ya, ¿verdad? Saliendo del mundo para venir a los mitzvot, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al 18. Vamos a pasar al 18. ¿Verdad? Es más amplio esta porción, pero vamos a hacerlo más cortito. Dice: no te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Bueno, este mandamiento, ¿verdad? Tiene prácticamente nos manda al Brit Hadashah, ¿verdad? La explicación no la puedes encontrar más certera y más exacta que la que nos da nuestro rabí, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde el principio. Dice aquí, la venganza implica devolver las mismas acciones malas a alguien que las haya hecho. El rencor no es lo mismo que la venganza. El rencor es un sentimiento que alguien guarda contra otro por haber hecho algo malo. Aquí se encuentra el mandamiento número 2 en el 2 en importancia en toda la Torá, como está escrito en el libro de Mordejai, Marcos 12, 28 al 31, ¿verdad? Pero antes de esto, ¿verdad? Hay que hablar poquito de esto, ¿verdad? Del rencor. Miren, ahora sí, hay muchos mandamientos, ¿verdad?, que no tienen explicación, pero ahora la ciencia nos ha dado el entendimiento y la explicación. Y uno de estos mandamientos, el rencor, ¿verdad? El rencor. Se ha comprobado científicamente que cuando uno guarda o se guarda estos rencores, estas cosas dentro de uno, acarrea, ¿verdad?, estas enfermedades que al principio son invisibles, ¿verdad? El rencor no se ve, pero después se encarna y se atrae todos estos tumores cancerígenos o estas enfermedades cancerígenas malignas. Por eso su nombre es un tumor maligno, y todo esto acarrea estos rencores. No podemos tener rencor sobre nadie. Amar al prójimo como a uno mismo, dice aquí en el libro de Marcos, ¿verdad? Marcos 12, 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que él les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Y llamarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero es que aquí está, ¿verdad?, resumiendo la Torá en 2 mandamientos, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que esta es la Torá, prácticamente. Estos 2 mandamientos son toda la Torá. Ahora lo entendemos, ahora comprendemos, ¿verdad?, que si amamos a nuestro prójimo, cumpliremos todos estos mandamientos que están, ¿verdad?, estos mandamientos de amor al prójimo, ¿verdad?, que es no matar, no robar, ¿verdad?, y no el que acabamos de decir, no guardar rencor contra nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, pues todas estas leyes que da la Parashá Kadoshim, muchas son, ¿verdad?, para amor al prójimo, para no caer en rebelión, ¿verdad? Y bueno, dice, en el tiempo de Yeshua había una discusión acerca
de quién estaba refiriéndose la Torá cuando habla del prójimo. En Levítico 19:18 parece ser que la expresión tu prójimo solamente hace referencia a los hijos de tu pueblo, es decir, está limitando al significar solamente al pueblo de Israel. Pero el versículo 34 nos muestra que la expresión el prójimo no está limitada a significar solamente a los Bene Israel, sino también a los extranjeros, ¿verdad? A los extranjeros, ¿verdad? Que viven cerca de nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, dice perdón. Como está en el versículo 34, dice, el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Misraim. Yo soy Hashem vuestro Elohim. No podemos tampoco odiar a nuestro extranjero que está entre nosotros, ¿verdad? Porque extranjeros fuimos en Egipto, y prácticamente ahorita somos extranjeros en Egipto, ¿verdad? Somos extranjeros, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Dice aquí, sin embargo, el amor tiene que mostrarse en primer lugar a los más cercanos. El que no ama a su hermano que ha visto no puede amar al forastero que no ha visto. El amor empieza con los cercanos y se va extendiendo a todos los hombres, ¿verdad? Como está en segunda de Kefas, 1 del 5 al 7 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadí a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Sí? Qué importante es tener amor por los demás, por el prójimo, ¿verdad? Es importante, no podemos estar juzgándolos porque no vienen a los mandamientos, ¿verdad? Hay que tener este sentimiento de amor, ¿verdad? De compasión, porque realmente es algo en algo que todos caímos en la mentira religiosa de las religiones, ¿verdad? Y es ahí donde están los demás. Entonces hay que sentir ese amor, ¿verdad? Que lastimosamente es un amor, ¿verdad? Ese amor se debe de ser transmitido para que ellos puedan sentir ese amor de nosotros hacia ellos y puedan ver, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Que hemos sido transformados en algo diferente. Dice aquí en Lucas 10, 25, 37, dice así, encontramos la respuesta de nuestro maestro a la discusión acerca de quién es el prójimo de un judío, como está escrito. Bueno, la parábola del buen samaritano nos dice mucho, ¿verdad? Pero también recordemos que se puede, ahora con el conocimiento de lo que eran los samaritanos, podemos malinterpretar esto, ¿verdad? Pero recordemos que el samaritano ya era del mundo, era alguien que había sido repudiado, ¿verdad? Los samaritanos eran los judíos que ya los habían expulsado, que no los dejaban regresar, que sabían que no podían regresar hasta que viniera el Mesías, ¿verdad? Aunque muchos regresaban, pero regresaban con, ¿verdad?, con el proselitismo de aquella época, y en la actualidad pues ya sabemos qué es el proselitismo. El proselitismo no es más que negar al Mashiach, ¿verdad? Entonces esta parábola del buen samaritano
es algo muy sublime, ¿verdad? Porque el amor del samaritano fue más allá de toda comprensión, ¿verdad? Y la vida está por delante de todo. Recordemos que pasó el levita, pasó el sacerdote, el Cohen, y no quisieron ayudar al samaritano, no quisieron ayudar al hermano, ¿verdad? No quisieron ayudarlo porque se iban a contaminar. Pero la parábola nos enseña que no importa, a que te contamines te puedes limpiar, no importa, no importa. La vida está primero. La vida está primero. A ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a pasar al 19. Vamos a pasar al 19, ¿verdad? A ver, vamos a leer otro pequeño comentario. Dice, la Torá nos enseña acerca del amor que debemos tener hacia los hijos de nuestro propio pueblo y hacia el extranjero que habita entre nosotros, porque estas son las personas hacia las cuales podemos expresar nuestro amor de manera inmediata. No puedo mostrar amor al que no conozco. Lo más alejados son los que pueden recibir mi amor, y tengo la responsabilidad de esforzarme para mostrarles amor a ellos, de la misma manera que estoy haciendo conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es el amor al prójimo, ¿verdad? Amarlos como a nosotros mismos. Digo, esto es, ¿verdad? ¿De qué caso tiene o qué ganamos si amamos a los que nos aman, ¿verdad? Entonces es allí el detalle, ¿verdad? ¿Qué recompensa tendremos? Ya sería ilógico, ya sería, digo, si no amas a los que te aman, ¿cómo vas a poder amar a los demás? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué recompensa tendremos si amamos a los que nos aman? Eso ya sería el colmo, no amar a los que nos aman, ¿no? Entonces, amar al prójimo como a uno mismo, ese es lo que nos va a ayudar a entender lo que es el verdadero amor al prójimo. Bueno, ya pasemos al 19-19. 19-19, vamos a bajar un poquito la cámara de una vez, para que no se nos vaya a pasar. Y dice, mis jukim, ustedes guardarán tus animales, no mezclarás con diversas especies, tu campo no sembrarás con semillas mezcladas, y vestimentas hechas de dos tipos de materiales no pondrás sobre ti. Bueno, aquí hay algo que debe usted apuntarlo, ¿ok? Porque es importante. A mí se me ha pasado a apuntarlo, pero ahorita que ya lo tengo aquí, ya lo apunté. Dice aquí, dice, la palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai. Viene de juk, que implica un mandamiento que no tiene una explicación clara y lógica. La prohibición de la mezcla de animales, de semillas, de diferentes tipos de materiales en la misma ropa forma parte de los jukot, ¿verdad? De los mandamientos que no tienen explicación, ¿verdad? Que no sabemos por qué Elohim los da. Pero ahora era lo que yo les decía. Ahora hay explicación para los dos primeros, ¿verdad? Los dos primeros sí tienen una explicación científica, ¿verdad? Que dice, no aparearás dos clases de animales, esto está prohibido, ¿verdad? Porque pueden salir bestias muy agresivas o animales muy, ¿verdad? Muy agresivos, o, ¿verdad? Prácticamente estás desvirtuando la creación del Padre Celestial. Esto ya es entendible. Científicamente no puedes mezclar animales. Ahora, ni pondrás un vestido, ¿qué dice? Semillas.
no mezclarás semillas. Dos semillas, ¿verdad? No hay que mezclarlas. Aunque aquí los sabios dicen que esto es en la tierra de Israel, no debes mezclarlas. Pero ahora entendemos que si tú mezclas semillas, puedes hacer un alimento dañino para el cuerpo. ¿Sí? Puedes hacer un alimento dañino para el cuerpo. Ahora tenemos frutas transgénicas, frutas mezcladas, uvas que no tienen semilla. Estas uvas pueden ser dañinas para el cuerpo. Y son dañinas, ¿eh? Son dañinas. No sé qué tanto les han hecho, pero tú comes una uva sin semilla y es dulcísima. Es muy dulce. Es muy dulce. Y viceversa. Y bueno, hay infinidad de mezclas. Hay sandías sin semilla, ¿verdad? Y ya hay, bueno, han hecho hasta cosas, ¿verdad? Que se han mezclado y que ahora son muy dañinas para el cuerpo. ¿Ok? Pero aquí sí tenemos un jukot, ¿verdad? Que es la mezcla de ropa. La mezcla de ropa, que aunque hay a veces que puede causar una alergia, ¿verdad? Puede causar una alergia el mezclar ropa. Pero aquí sí está un estatuto que es un jukot, ¿verdad? Jukot es la palabra que debe uno apuntar. Jukot, mandamiento que no tiene explicación, pero Elohim lo dio, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos lo dio y es un jukot. Esto es lo que yo quiero que apunte y que nunca se lo olvide, ¿sí? Y bueno, la mezcla de lana y lino, ¿verdad? Este es el jukot. Y a ver, vamos a ver, dice... Bueno, aquí está lo de semillas. Y dice, cuando se habla de dos clases de material en el vestido, solo se refiere a lino con lana, según Deuteronomio 22:11, donde encontramos el mismo mandamiento limitado a lino y lana. Una excepción de esta prohibición es la ropa del sumo sacerdote y la ropa que llevan tzitzit, que pueden contener mezcla de lana y lino. La razón es que aquellas prendas fueron instituidas directamente de Hashem. Ahí está. Ok. Espero que haya quedado claro. O sea, sigue siendo algo que no tiene explicación. Pero en estas prendas sí se fue ordenado, ¿verdad? Y sí pueden estar mezcladas en estas prendas. Ok. Bueno, pasemos al 20. Permítame, déjeme tomar agüita. Permítame tantito. Ay. Ok, pasemos al pasuk 20. Dice, si un hombre se acuesta con una mujer y se junta carnalmente, y es una sierva que está comprometida con otro hombre, y él no la ha redimido, ni le ha dado su libertad, ella será azotada, no será puesta a muerte, porque ella no era libre. Caray, esto está muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y realmente en estos hay que indagar mucho. Pero aquí tenemos una explicación corta. Y vamos a ver si podemos profundizar en ella. Dice, la Torá sigue hablando de mezclas prohibidas. Y en este caso tiene que ver con un tipo de adulterio. Según Rashi, esta mujer es una mujer no hebrea, mitad esclava y mitad libre, designada para casarse con un siervo hebreo. El comentario sobre Éxodo 21:4, como ella no había sido redimida totalmente, no había completado su jukim, el primer paso del pacto matrimonial. Por esta razón, este acto no es considerado como un adulterio y no habrá pena de muerte sino solo azotes. Solo azotes.
A ver, vamos a leerlo de nuevo, pero hay azotes para el... A ver, lo vamos a leer en esta versión. Dice, si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero porque no haya sido redimida totalmente ni se le haya dado su libertad, habrá una indagación, habrá una indagación, no se le condenará a muerte porque ella no era libre. Bueno, entonces ya podemos entender que ella pudo haber tenido la culpa, ¿no? ¿Verdad? O se acostó con alguien. ¿No? Ella tuvo, ¿verdad?, relaciones sexuales con alguien. Aprobada por ella. No gritó, no dijo nada. Pero dice que solo habrá azotes para ella. Era lo que no me cabía en la cabeza. Pero ahorita que ya leímos el pasuk en otra versión, nos está dando a entender que hubo, ¿verdad?, complicidad. Recordemos que el recato es importante para que la mujer no llame la atención de los hombres, ¿verdad? Esa es una. Hay dos barreras en esto, ¿verdad? Dos barreras. El tzadik tiene que comportarse a la altura, ¿verdad? El tzadik, el justo, el kadoshin, el apartado, no tiene que llamarle la atención una mujer extranjera, así nomás como así, ¿verdad? Y la mujer también tiene que tener un recato para no llamar la atención del varón. Entonces, ¿verdad? Aquí hay muchas implicaciones. Entonces, quiere decir que la mujer, ¿verdad?, estuvo de acuerdo con esta transgresión, ¿verdad? Por eso hay azotes para ella. Bueno, tenemos un pequeño comentario sobre el pasuk 21, vamos a leerlo. Y dice, y él traerá su asham, su ofrenda para Yahweh, a la puerta del Ohel Moed, de la tienda de reunión, un carnero por asham, ofrenda de culpa. A ver, dice, este es uno de los delitos que requiere una ofrenda por culpa. Sí, o sea que hay culpabilidad. Sí, hay, dice, y él traerá a Hashem la ofrenda por culpa. Sí, se ha contaminado. Prácticamente hay una contaminación, ¿verdad?, por haber tocado a una mujer. Sí, y se tiene que hacer un holocausto, pues una ofrenda por la culpa. Bueno, es importante, ¿verdad? Es importante evitar las tentaciones, ¿sí? Es importante. Miren que nuestros hermanos Yaudín, nuestros hermanos mayores, los ortodoxos o ultraortodoxos, no dejan que una mujer esté a solas con un hombre que no sea su ish, que no sea su esposo, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? No, miren, algo que no le gusta a las personas, saludar de mano a las mujeres, ¿verdad? No, es algo que que también lo tenemos muy arraigado y lo hacemos supuestamente por educación, pero es algo que no se debe de hacer, ¿sí? Es algo que no debemos hacer, estar tocando a mujeres, ¿verdad? Con nuestras manos, saludar a las mujeres, lo hacemos por educación muchas veces, pero es algo que no se debe de hacer, ¿sí? Porque entran las tentaciones, ¿verdad? Y tenemos que comportarnos en ese tipo de altura. Los varones, decir, ¿verdad? Llegar y decir, mire, con mucho respeto, no saludo de mano, no me gusta saludar de mano a las mujeres de mis hermanos, ¿verdad? Pero con mucho respeto, honro, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad? Y con mucho respeto les digo, ¿verdad? Mucho gusto conocerlas, ¿verdad? Es todo. Es hasta algo más sublime y más bonito, ¿verdad? Decir y presentarse con esa actitud de respeto. Y tenemos el 19:22. 19:22 para terminar, amados Sajina Hayot, y dice así:
y expiación hará el Cohen por él con el carnero de la Asham, de la ofrenda de culpa, delante de Yahweh por su pecado que ha hecho, y él será perdonado por el pecado que cometió. Y dice aquí, dice, el pecado en sí no tiene perdón, sino es el pecador que obtiene el perdón. Si hay arrepentimiento y derramamiento de sangre, el pecador es liberado del pecado, pero el pecado es condenado en la muerte de los animales, que sirven como una sombra de la muerte del Mashiach, ¿verdad? De la muerte del Mashiach Yahshua, que es la realidad que proyecta esa sombra. Prácticamente el pecado no tiene perdón. Lo que dice aquí el Jajam, el pecado no tiene perdón. El pecador es el que es perdonado por medio del animal. Así es que a todas luces y a todas costas hay que tratar de evitar, ¿verdad?, la tentación del pecado, la adversidad, ¿verdad? Hay que sacarle la vuelta al pecado, amados Ajina Hayot. Esto es lo que nos da esta parashá, esta porción de Kadoshim. Prácticamente uno tiene que ser más astuto que la adversidad, ser más astuto que el pecado y tratar de sacarle la vuelta, ir por otro lado. Nosotros no vamos a ir por ese camino de perdición. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, apartados, Kadoshim. Y yo me aparto de ese camino y me voy por este otro. Aleluya, aleluya, aleluya. Baruch Hashem, amados Ajina Hayot. Bueno, esto es todo. Espero que sea de ayuda para todos ustedes, amados Ajin. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.